cansado de pelear y de perder. En ningún lugar encontraré la paz. Puedo escucharte una vez más decir: esta es tu iglesia, esta es tu casa, donde puedes encontrar de su gracia. Esta es tu iglesia, esta es tu casa, donde puedes encontrar de su gracia. Que el Señor te siga bendiciendo, querida Iglesia de Dios de Argentina. Estamos en un momento muy especial porque estamos culminando nuestros 40 días de ayuno y de oración que hemos propuesto a nivel nacional. Han sido días muy bendecidos. Las regiones han hecho un programa tremendo de compromiso, de oración, de cadenas de oración, de tiempos de búsqueda de manera individual y grupal. Y creo que el Señor nos ha acompañado en estos 40 días. Por eso queremos tomarnos este tiempo para cerrar. Hoy es el último día, hoy es el día 40 y queremos de manera unánime buscar el rostro del Señor y aferrarnos a sus promesas que nos han acompañado durante estos días. Así que ahí donde estás, quiero invitarte a que nos acerquemos a Dios en oración. Padre del cielo, te adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias por regalarnos este tiempo, gracias por regalarnos estos días que hemos podido buscar tu rostro. Muchos hermanos, Señor, se han sumado, muchas congregaciones, pastores, y cada uno te ha buscado en su tiempo y en su forma, pero seguramente lo han hecho con el corazón y con el alma, deseando tu presencia y deseando tu persona. Te pedimos, Padre del cielo, que derrames hoy tu gracia sobre nuestra vida. No es una exigencia, es un pedido. No es, Señor, un reproche, es un ruego del corazón y del alma. Señor, te rogamos como los árboles de la tierra que esperan esa lluvia que revitalice y que refresque su vida. Te buscamos, Señor, como la creación te busca y te clama. Te buscamos, Señor, y te anhelamos. Y te pedimos, Señor, que cerrando este tiempo, tú derrames tu presencia maravillosa allí donde estén mis hermanos y mis hermanas, en su hogar, en la calle, en el trabajo, en el templo, donde quiera que se encuentren en este momento. Tu presencia pueda descender de manera gloriosa. Señor, te necesitamos. Sin ti nada somos, sin ti nada seremos, sin ti nada podemos lograr. Tú eres el todo para nuestra vida. En ti está escondida nuestra vida, dice tu palabra. Y que cuando Cristo se manifieste, también se va a manifestar la nueva vida que tú tienes para nosotros. Bendice este momento, Padre amado, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ha sido una bendición poder llegar hasta este momento, hasta este instante en el que podemos cerrar de manera unánime en todo el país este tiempo de búsqueda, de oración y de ayuno. Y seguramente hemos tenido y hemos compartido tiempos de adoración, de oración, de búsqueda, pero también de reflexión. Y hoy queremos cerrar estos 40 días de ayuno y de oración reflexionando sobre el capítulo 58 del libro de Isaías. Oh, el libro de Isaías es un libro hermoso, precioso.
el capítulo 58 nos lleva a la reflexión, porque, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, el título del capítulo 58 es La verdadera y la falsa adoración. Y básicamente el libro de Isaías, el capítulo 58 de Isaías está dividido al menos en tres partes. El ayuno o la adoración que no conmueve el corazón de Dios, la adoración que no agrada a Dios. Por otro lado, también Isaías 58 nos habla de la adoración verdadera que Dios quiere, del ayuno, de la oración que sí puede llegar al trono de Dios. Y por último, también la tercera y mayor parte del capítulo 58 nos habla acerca de las promesas de Dios como respuesta, como consecuencia a la búsqueda sincera y la adoración verdadera de su pueblo. Y es lo que queremos compartir en este tiempo y cerrar este ayuno, cerrar este tiempo meditando en las promesas de Dios. No porque lo otro no sea importante, no porque no sea importante remarcar el pecado o las cosas incorrectas que hay en nuestra vida, pero seguramente ya en estos 40 días de ayuno y oración hemos tenido el tiempo suficiente para replantearnos muchas cosas en la presencia del Señor. Así que quiero invitarte a que tomes cada una de estas promesas que Isaías 58 nos da al cierre de estos 40 días de ayuno y oración. Algunas promesas de Dios para el ayuno correcto. En general, el profeta en el capítulo 58 del libro de Isaías trata de dar respuesta a algunas preguntas que el pueblo se hacía, porque habían ayunado y evidentemente no había resultados. En este caso, ante todo, el profeta reivindica el ayuno y explica que las promesas del Señor están vigentes, pero que están condicionadas. Y hace notar el profeta que más allá de abstenerse de alimentos, la actitud al orar y ayunar es determinante. El profeta utiliza la palabra entonces como condición resolutoria. Las condiciones siempre se mencionan con anterioridad respecto al objeto del cual tratan, pero en este caso el profeta las menciona en relación directa con la promesa de Dios cuando dice: orarás y te oirá Jehová, te responderá y te dirá: aquí estoy. Si quitares todo yugo, si quitas el dedo amenazador y el hablar vanidad. Yugo, podemos pensar en la carga del tipo que fuere, que por tendencia querremos imponer sobre otros con o sin razón. El dedo amenazador nos habla de ejercer presión, de coercionar a las personas aludidas seguramente para que tomen la carga que nosotros imponemos. Muy relacionado a esto está el hablar vanidad. Probablemente tiene que ver con el juzgar, con la crítica cuando no se hizo lo que nosotros de alguna manera tratamos de imponer. Estas actitudes pueden estar en nuestra vida de alguna manera sin expresión, pueden estar atenuadas por alguna circunstancia, pero Dios conoce nuestros corazones y si están en nuestro corazón estas actitudes, serán un verdadero obstáculo para la respuesta a la oración y al ayuno. Nosotros podemos teorizar y decir que la falta de respuesta es porque no era la voluntad del Señor, porque no era el tiempo de Dios o por lo que fuere, pero Dios conoce nuestros corazones. La palabra de Dios siempre garantiza la respuesta a la oración y al ayuno. Por eso sigue diciendo: te responderá Jehová, te dirá: heme aquí. Pero ahí una vez más están las condiciones. Si quitas de ti todo yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, entonces te responderá Jehová y te dirá: heme aquí. Bendiciones. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Es un privilegio poder saludar a todos, pastores y líderes, hermanos en general, de Iglesia de Dios en Argentina, en estos 40 días de ayuno y oración que estamos manteniendo unidos junto a las 10 regiones de nuestro país. Agradecido también a nuestro supervisor nacional por esta hermosa iniciativa
junto con el Consejo Directivo Nacional. Muy bien, la frase que a mí se me ha asignado para compartir esta promesa dice así: serán como un huerto bien regado. Y para entrar en el tema vamos a analizar un poquito el contexto y finalmente voy a dar un parecer sobre este texto, sobre esta porción de la palabra de Dios. Vemos nosotros en el contexto o en todo este capítulo 58 que aquí de alguna manera nos hace ver que la verdadera adoración va más allá de un ritual religioso, va más allá de asistir al templo todos los días, ayunar y escuchar la lectura de las Sagradas Escrituras. Aparentemente, esta gente había perdido toda clave, diríamos, de una relación viva, eficaz con Dios. Dios no quiere que nosotros actuemos piadosamente cuando tenemos un pecado sin perdonar en nuestro corazón y seguimos llevando a cabo, diríamos, prácticas pecaminosas continuamente. Porque más importante que la adoración y la doctrina correcta es la compasión genuina hacia los pobres, indefensos y oprimidos. No podemos ser salvos mediante obras de servicio si no tenemos una fe genuina en Jesucristo. Pero nuestra fe también carece de sinceridad si no alcanza a otros. Esto es muy obvio. Ahora, el ayuno nos beneficia física y espiritualmente, pero en su mejor parte solo ayuda a la persona que lo está ejecutando o realizando. Dios quiere que nuestro servicio vaya más allá del crecimiento personal y que produzca acciones de bondad, amor, justicia y generosidad. Agradar a Dios es algo más que dejar de comer o hacer algo. Es agradarle aplicando su palabra a nuestra sociedad. Y así podemos decir entonces esta frase, esta promesa que seremos como un huerto bien regado. Qué hermosa promesa que nos infunde mucha confianza. ¿Y cómo se observa un huerto bien regado? Viene a mi mente ahora las palabras del capítulo 1 del libro del Salmo, versículo 3, y será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y si algo en verdad necesita un huerto, es estar bien regado, para que se puedan ver los resultados. Ese entonces será el resultado de una vida cristiana correctamente interpretada y con las prácticas correctas. Que Dios nos ayude para que toda nuestra vida pueda parecerse a un huerto bien regado. Bendiciones y gracias por su atención. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos de la Iglesia de Dios en toda la Argentina. Que la paz del Señor sea. Quiero felicitarlos a todos por este hermoso trabajo de unirnos para ayunar y orar durante 40 días. Felicitar al supervisor nacional y a cada supervisor regional que han motivado a las personas para realizar unidos ayuno y oración delante de la presencia del Señor. Dice la Biblia en Isaías 58:11: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Qué importante es haber conocido al Señor y entender que desde el día que lo hemos conocido, Él cambió la historia de nuestra vida. No solamente en el sentido de lo natural, de sacarnos las costumbres pasadas, sino que también Él depositó algo hermoso, como dijo el Señor Jesucristo: cuando el Espíritu Santo entra en una persona, se convierte en un manadero de agua. Y aquí la palabra dice que las aguas nunca faltan, que no habrá sequía. Comparado a lo que es lo natural, cuando hablamos de una vertiente de agua,
Puede ser que Dios haya hecho una obra maravillosa en nuestras vidas y por ahí no nos damos cuenta y pensamos que no pasa nada, pero en medio del desierto se puede cavar un pozo y a profundidades debajo de la tierra te podés encontrar con una vertiente, con ese caudal de agua que no va a escasear y que puede bendecir a muchas personas a través de encontrar agua en un desierto. Por eso quiero decirte que sos una bendición para los demás. El Señor dice que el agua que Él depositó, agua de vida dentro tuyo, nunca va a escasear. Siempre estarás siendo de bendición para otras personas. Por eso quiero bendecirte, querido pastor, querido amigo, queridos hermanos de las distintas congregaciones, que el Señor en este tiempo de ayuno y oración pueda fortalecer más aún tu vida y que puedas entender que sos una herramienta útil y preciosa en las manos del Señor y jamás va a escasear la bendición para que vos puedas surgir agua de vida a otras personas. Te bendigo con bendición del cielo. Bendiciones, estimados hermanos. La verdad que es un privilegio que el Señor nos está regalando en este tiempo de poder participar de estos 40 días de ayuno y oración a nivel Iglesia de Dios en Argentina. Una de las promesas maravillosas que encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 58, versículo 11, es que el Señor nos va a guiar en todas las cosas. Verdaderamente creo que este es un tiempo donde necesitamos, todos nosotros, los creyentes, en este tiempo, ¿no es cierto?, de tanta duda, de tanta inquietud, en este tiempo de tanta necesidad, necesitamos verdaderamente la guía del Señor. Y quiero remitirme a las palabras que el Señor Jesucristo usó al referirse al Espíritu Santo. En los últimos momentos que el Señor, ¿no es cierto?, estaba pasando con sus discípulos antes de pasar por la cruz del Calvario, el Señor habló acerca del Espíritu Santo y dijo que el Espíritu Santo es aquel quien iba a guiar a sus discípulos a toda verdad. Y nosotros encontramos en el versículo 11 esta palabra que el Señor nos dice que Él nos pastoreará. Jehová te pastoreará siempre, dice la palabra del Señor. Y la función de un pastor es cuidar a su rebaño, pero también la función de un pastor es guiar a su rebaño. Y en este tiempo de necesidad, en este tiempo de oscuridad, y en este tiempo de muerte, hermanos y hermanas, más que nunca tenemos que poner nuestra vida en las manos del Señor para que el Señor nos guíe, ¿sí? Para que el Señor nos guíe. Él ha prometido en su palabra. Esta es una promesa que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros en su palabra. Él nos ha prometido en este tiempo que Él nos va a guiar. Entonces, como nunca antes, estimados hermanos y hermanas, en este tiempo tenemos que poner nuestra vida en las manos del Señor y seguramente el Señor nos va a guiar en todas las cosas. Esta es una maravillosa promesa y de las promesas de Dios nosotros tenemos que creerlas, pero también tenemos que apropiarnos de las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y en esta promesa el Señor nos dice que Él nos va a guiar en todo tiempo. Entonces, si el Señor nos va a guiar a nosotros en todo tiempo, debemos estar tranquilos y confiados en el Señor. Dios los bendiga ricamente, mis queridos hermanos y hermanas. Bendiciones. Dos ex compañeros de secundaria se encontraron en la calle después de 30 años de no verse. Iban caminando por la vereda y se enfrentaron y al verse se reconocieron. Estaban diferentes, pero se reconocieron. Y en ese encuentro trataron de en segundos poder contarse toda una vida. 30 años para contar en un momento. En ese diálogo de contarle las vivencias que habían tenido el uno al otro, uno de ellos comenzó a reflexionar sobre lo que escuchaba de su amigo. Y en ese escuchar lo que le contaba, de cómo le había ido en la vida, de las cosas que había podido alcanzar, empezó en una reflexión muy personal, que ni siquiera se animó a contarle a su amigo. Él se sentía como que estaba apesadumbrado, como que estaba mal, como que estaba arruinado, porque todo lo que escuchaba era aquellas cosas que hubiese querido alcanzar, pero no pudo. Tenía esa sensación de estar en ruinas, de estar destruido, de estar derribado.
La palabra de Dios nos dice en el versículo 12 del capítulo 58 del libro de Isaías que una de las bendiciones que vienen cuando acudimos a Dios, cuando le buscamos en oración, cuando ayunamos y le entregamos nuestra vida, es que Él nos hace a algunos de nosotros que podamos ser reconstructores, que podamos reconstruir desde donde no pareciera que pueda haber construcción, que podamos volver a ser lo que dejó de ser, volver a construir sobre lo que está derribado, sea en una construcción, sea en nuestras propias vidas. Y la bendición de Dios viene que la llave para poder abrir esta bendición, una de las bendiciones que vienen de acudir a Dios, es que nos hace reconstructores de ruinas. Encontrar algo que está derribado en nuestro corazón, en nuestra vida o en lo que pueden hacer nuestras manos y volver a construir. De lo que no es, volver a ser. De lo que está derribado, a poder levantarlo, a ponerlo otra vez al servicio de lo que Dios quiere hacer. Y eso es una de las bendiciones que tenemos cuando acudimos a Dios de todo corazón, ayunando y orando y clamando a Él. Bueno, una de las promesas que está en Isaías 58:14 habla sobre que Él nos va a dar gran honor. Otra versión de la Escritura también nos dice que nos va a hacer estar sobre las alturas de la tierra. Y sobre esa promesa en especial, a mí me gusta mucho cuando llego a un lugar poder, de alguna ciudad, algún pueblo, ir al lugar más alto, siempre, ¿no? Ubicarme en el lugar más alto para poder observar. Hay veces que no hay colinas o no hay montañas, pero la parte más alta de ese lugar, de llegar hasta allí para poder observar. Y en una de las promesas, en esta promesa, Dios nos dice como que nos va a dar ese lugar de honor, ¿no? De privilegio, de poder estar más alto. Y hay una canción que me gusta mucho de Jesús Adrián Romero que dice: llévame a la montaña, y hace una referencia con las promesas, ¿no? Y me gusta mucho esa letra porque él lo que nos dice es que muchas veces nosotros estamos dudando con nuestra fe de qué es lo que Dios nos promete. Muchas veces nuestra fe nos hace dudar, entonces le pide a Dios que en ese momento lo lleve a esa montaña, lo lleve allá arriba para poder ver lo que Dios ve. Pero le pide algo muy especial, ¿no? En esa canción le dice que Él no quiere quedarse solo. Y como si vos vas conmigo a ese lugar, prefiero sino quedarme en este desierto si vos no vas a acompañarme. La mayor promesa tuya es, dice, tu compañía, ¿no? La mayor promesa es tu compañía. Saber que tú me amas y que tú me guías. Así que eso me parece que es importante para nosotros. No descansar solamente en la promesa, si bien Dios nos da esa promesa, sino lo más importante, que Él esté con nosotros. Y que Él nos guíe, que nos acompañe, y que esas promesas no sea el fin, el motivo tal vez de nuestra búsqueda, sino que la búsqueda sea realmente Él y su persona, su presencia en nuestra vida, sea que nos regale las promesas. Dios le bendiga. Dios te bendiga, amada Iglesia de Dios en la Argentina. Hoy concluimos este programa de 40 días de oración y ayuno, y estoy seguro que Dios va a bendecir nuestras vidas, a nuestra amada Iglesia y también a nuestro querido país. Quiero compartirte una palabra que se encuentra en Isaías capítulo 58 versículo 10, que dice así: y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. En la palabra de Dios nosotros encontramos muchísimas promesas, y muchas de ellas son condicionales, es decir, que requieren por parte nuestra que nosotros tengamos algún accionar. Y una de esas promesas condicionales justamente se encuentra en este texto. Dios promete aquí en el versículo 10
que desde la oscuridad resplandecerá tu luz. Pero no solo eso, sino que esa luz será tan brillante como el mediodía. Las tinieblas en las Escrituras generalmente son equivalentes a lo que es opuesto a Dios por causa de la caída del hombre. Sin embargo, nuestro Dios es especialista en luchar y en prevalecer contra las tinieblas. La Escritura dice que Dios prevalece. Las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. El Señor es la luz. El Señor, cuando el mundo estaba en una total vaciedad y oscuridad y desorden, Él dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. Dios siempre prevalece y Él es especialista en cambiar realidades, en transformar todas las cosas. Nuestro Dios es especialista. La luz representa todas las inimaginables e innumerables bendiciones que Dios a nosotros nos puede otorgar, como bien lo dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanzas ni sombras de variación. Dios nos quiere bendecir y yo estoy seguro que Él lo va a hacer. Amada Iglesia de Dios en la Argentina, tu luz se dejará brillar aún desde la más densa oscuridad que vivimos en estos tiempos, ya sea una oscuridad moral, una oscuridad social, una oscuridad sanitaria, pero desde allí Dios va a bendecir a nuestra amada Iglesia y a nuestro querido país. Dios te bendiga. Es un gusto para mí saludarlo por este medio. Continuamos con el capítulo 58, versículo 14 del libro de Isaías, donde dice: yo les haré subir sobre las alturas de la tierra, según Reina Valera 1960. Y la nueva versión internacional dice: yo les daré un gran honor. Esta expresión de Dios, yo les daré un gran honor, está en el contexto de un mensaje que Dios llama a la obediencia. Como dice 1 Samuel 2:8, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menestero para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. De manera que tenemos la enorme responsabilidad de honrar la posición que nos ha sido dada con nuestro testimonio y con nuestro trabajo. A propósito de esto, quiero mencionar dos versículos bíblicos. Uno, que dijo el Señor Jesucristo: si alguno me sirve, sígame. Puesto que hay muchas personas que pasan toda la vida sirviendo en el cristianismo, pero no siguen a nuestro Señor Jesús. El otro versículo es el Salmo 49:20, donde dice: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. De modo que si hemos sido puestos en un lugar de gran honor, tenemos que entender que es solamente por la gracia de Dios y con propósitos definidos que hemos sido puestos en esa posición de gran honor, a saber, predicar, enseñar, publicar y defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando digo posición de gran honor, no me refiero solamente a la posición de obispo nacional ni a la posición de obispos regionales, sino a cada uno que está liderando una red eclesiástica, llámese red de educación cristiana, red de varones, red de plantación de iglesia o la que sea. En Isaías 53:11 dice, describiendo los padecimientos de Cristo: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y mi pregunta es: ¿estará satisfecho el Señor con el fruto que hemos producido estando en esta posición de gran honor? Esforcémonos, pues, para alegrar el corazón de Dios, quien ha confiado tanto en nosotros. Y como dice el antiguo himno: si camino por rectos senderos y trabajo cumpliendo un deber,
cuando mi último viaje termine, al gran rey admirable veré. Y si yo he ganado la lucha, esforzándome en obedecer, yo seré arrebatado hasta el cielo, cuando en la última milla yo esté. Amén. Que el Señor los bendiga. La Iglesia de Dios, les saludo desde la ciudad de Trelew, Chubut, y estamos finalizando nuestros 40 días de ayuno y oración, un programa que nos ha unido a través de toda la nación, donde hemos estado las 10 regiones de nuestro país clamando, orando al Señor para que nuestro Dios pueda derramar de su misericordia y pueda traer en este tiempo de pandemia, un tiempo de sufrimiento, pueda traer su misericordia, su bondad y pueda obrar en medio de esta humanidad que está sufriendo tremendamente. Pero también teníamos un segundo motivo, y yo creo que es el motivo más importante de la petición de nuestras oraciones, de que nuestro Dios derramara sobre su iglesia ese avivamiento que tanto lo anhelamos, lo deseamos, un derramamiento de su Espíritu Santo y que renueve a la iglesia en un poder, que renueve y levante a la iglesia victoriosa para que en este tiempo pueda proclamar el nombre del Señor. Hemos orado y creemos de que en este tiempo el Señor nos está guiando y nos está llevando a un ruego, a un clamor, porque vemos que la respuesta viene de parte de nuestro Dios. Y como inspiración para este tiempo de oración nos ha guiado el libro de Isaías, capítulo 58, donde Dios en todo el capítulo o al comienzo del capítulo confronta al pueblo para que el pueblo se humille, para que el pueblo le busque, para que el pueblo salga de ese estado de rebelión y de pecado y que buscándole y obedeciendo va a poder encontrarse con su perfecta voluntad. Y particularmente el versículo 12, que es el que me corresponde a mí desarrollar, allí podemos encontrar las promesas profundas de nuestro Dios. Nunca Dios nos va a pedir algo por pedirnos, sino que sabemos que siempre Él quiere darnos a cambio el cumplimiento de sus promesas. Por eso que el versículo 12 dice de Isaías, capítulo 58, versículo 12, algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casa. Esa es la tarea que nos corresponde y a la cual nos ha llamado el Señor. Poder reconstruir esos muros significan personas, ejemplifican a personas, a familias, a naciones que deben ser levantadas, restauradas y traídas a los pies de Cristo a través del mensaje de la palabra. Por eso que debemos ponernos en la posición correcta y pedirle al Señor que Él derrame de su misericordia sobre nosotros y nosotros poder cumplir completamente la tarea que nos corresponde en este tiempo. Porque ese mensaje es para hoy. Así que les animo, sigamos adelante, sigamos unidos, sigamos trabajando en la bendita obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Que Dios les bendiga grandemente. El Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno poder estar unidos juntos en estos 40 días de ayuno y oración. Estar conectados juntos en un mismo corazón y mente en esta convocatoria nacional. Una de las promesas de nuestro Dios para nuestras vidas es la siguiente: serás como un huerto bien regado. Cuánto gozo producen las promesas de Dios a sus hijos. Cómo cambia el panorama. Lo que antes parecía el fin, la muerte espiritual, se transforma en abundancia de vida. Es que Dios nos permite muchas veces llegar a tocar fondo por nuestras decisiones equivocadas, pero después de experimentar la sed y la agonía del desierto, Dios interviene y cambia la realidad. Ahora hace de nosotros huertos de riego fructíferos para alimentarnos y para alimentar a otros, para producir frutos y semillas abundantes.
A través del profeta Isaías, Dios proclama que seremos como un jardín, un huerto bien regado. ¿Cómo es este jardín? Muy fértil y productivo, un lugar agradable y un remanso de paz. Y esto representa la vida cristiana, llena de la gracia y de los dones de Dios. Nuestro amado Dios nos está desafiando a un cambio interior, a una renovación espiritual que traiga resultados efectivos en la vida personal, familiar y social de cada uno de nosotros. Y de esta forma también ser de influencia en el entorno de la comunidad. Dios nos está llamando a una auténtica espiritualidad cristiana, donde nuestro culto, verdadera adoración a Dios, debe ir precedido y seguido de la búsqueda de la justicia para los débiles, la práctica de la misericordia para con el prójimo sufriente y tirado al lado del camino. La genuina adoración a Dios involucra la práctica de la justicia y del socorrer a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. De la boca del profeta se nos presenta una hermosa metáfora del creyente comprometido con la justicia social. Serás un huerto bien regado, floreciente, fructífero, un manantial por donde fluye sin límites su gracia, su fragancia, su amor, su misericordia, su justicia, su perdón, su sabiduría. No fuimos elegidos solamente para contemplar y disfrutar de la presencia de Dios, sino para comprometernos en la acción y el compromiso integral del prójimo. Un huerto bien regado nos habla de fortaleza, resiste el calor, el mal tiempo, las pestes o las pandemias. Un coro muy célebre que solemos cantar o que hemos escuchado dice: lluvia de gracia, lluvia pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Estimados hermanos, hoy más que nunca necesitamos un avivamiento del Espíritu Santo sobre nosotros, que purifique, que limpie, que quite toda maleza de su huerto, que es su iglesia. Que nuestra oración a Dios, el jardinero divino, sea que nos esté llenando de su Espíritu Santo, así marcar la diferencia y ser reflejo de su presencia en la tierra. Amados hermanos, seamos un huerto bien regado para la gloria de Dios. Bendiciones. Bendiciones, queridos hermanos argentinos. Estamos ya culminando estos 40 días de ayuno y oración. Realmente ha sido una bendición participar, y para ello nada mejor que mirar lo que la palabra de Dios nos dice. En Isaías 58, versículo 8, hay promesa de Dios para los que ayunan, para los que oran. Y yo estaba pensando realmente que muchas veces repetimos que para Dios no hay cosa imposible. Sin embargo, leyendo y estudiando este capítulo, podemos entender que Dios hay cosas que no lo puede hacer y que no lo va a hacer. Y usted dirá, ¿cómo? Que hay cosas imposibles para Dios. Realmente a Dios le es imposible obrar cuando hay hipocresía, cuando no hay una búsqueda sincera y verdadera. Y lo que nosotros podemos aprender en el capítulo 58 es justamente a la aclaración, a la estimulación de que cuando le buscamos a Dios tenemos que buscarlo con sinceridad y sin hipocresía. El ayuno no se trata de una huelga de hambre. El ayuno es una búsqueda sincera, un apartamiento de tiempo para pasar en la presencia del Señor, a los pies de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso dice allí al iniciar el versículo 8, entonces. Cuando leemos esta palabra entonces, quiere decir de la única manera que Dios responderá, que Dios hará una obra para su gloria y su honra, y que Él cumplirá su propósito en nuestra vida, es cuando nosotros hacemos las cosas sinceramente y sin hipocresía, sin soberbia. Una vez oraban los discípulos por cierta persona que necesitaba un favor, pero dice que Dios no podía obrar a causa de la incredulidad de los que estaban buscando. Si hay algo que Dios no puede hacer, es cuando hay incredulidad, cuando hay orgullo y cuando hay hipocresía. Por eso Dios nos ayude a entender cada día, buscarle a Él sinceramente, buscarle a Él con un corazón sincero, con un corazón humilde, porque allí en 2 de Crónicas 7:14 ya decía, si mi pueblo se humillare, entonces yo iré desde los cielos y sanaré sus tierras. Aquí hay promesa de sanidad y hay promesa de salvación. ¡Qué lindo! Podemos ser salvos, podemos salvar todos los aspectos de nuestra vida y podemos obtener y alcanzar la sanidad, pero siempre que nosotros podamos hacer las cosas con sinceridad, sin soberbia y sin hipocresía. Dios le bendiga. En el contexto del ayuno que Dios aprueba, en el contexto del ayuno que a Dios le agrada, que Dios acepta, la Biblia dice, e irá tu justicia delante de ti. Número 1, dice que nuestra justicia debe ir delante de nosotros. Nosotros no debemos olvidar cómo Dios tuvo misericordia, fue justo. Nuestro Dios fue misericordioso con cada uno de nosotros. Y siendo pueblo de Dios, nosotros somos desafiados a imitar, a reproducir la justicia de Dios. Dios siempre fue sensible a las necesidades del ser humano. Cuando dice que nuestra justicia debe ir delante de nosotros, eso nos está desafiando a erradicar de nuestro corazón, de nuestra vida, todo aquello que no nos acerca a Dios, todo aquello que no nos hace parecernos a Dios. Dios fue sensible, Dios fue misericordioso, Dios no hizo acepción de persona, Dios nos amó a todos por igual y lo vemos expresado en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia nos desafía y nos dice, e irá tu justicia delante de ti. Seamos imitadores, seamos un pueblo que reproduce la justicia de Dios. Número 2, como consecuencia de practicar la justicia, la Biblia también nos dice a nosotros que como consecuencia, como beneficio, dice, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. La gloria de Dios será tu protección. ¿Sabe de qué nos está hablando? Nos está hablando que en estos tiempos, en estos días de temor, de incertidumbre, si nosotros practicamos la justicia, sabe que nosotros podremos disfrutar de la poderosa protección de Dios. La Biblia dice que nuestra salud, nuestra economía, nuestro hogar, nuestra familia, la Biblia dice que nuestro futuro está en las manos de Dios. La palabra de Dios dice, si nuestra justicia va delante de nosotros, la consecuencia es que la gloria de Dios será nuestra protección. Usted y yo podremos disfrutar de la poderosa protección de Dios en tiempos de pandemias y en tiempos que se puedan avecinar. No temeremos mal alguno porque la gloria de Dios será nuestra retaguardia. Así que confiemos en Dios y sigamos practicando lo que la Biblia nos enseña. Dios te bendiga. La palabra de Dios en Isaías 58:11 dice, el Señor les dará agua cuando tengan sed.
En Palestina, como en la antigüedad, el agua era de mucho valor. Así que cada uno se preocupaba por tener su propia agua y los extranjeros y los pobres tenían que comprarla. Es por eso que el agua en el Antiguo Testamento es mencionada más de 580 veces. El agua, además de ser una garantía de vida para todo ser viviente, podemos ver que es asociada con la dicha y la seguridad. Así es mencionada en Ezequiel capítulo 47, y entre tanto el profeta Jeremías se dirige y lo identifica a Dios como la fuente de agua viva, en cuya cercanía el piadoso, aquel que ha depositado su confianza en Dios, puede vivir seguro. Esta promesa en el Nuevo Testamento se puede ver reflejada en el diálogo que tuvo el Señor con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. En aquella aldea de Samaria llamada Sicar, el Señor mantiene un diálogo interesante con esta mujer. Y ahí es donde en Juan capítulo 4, versículo 10 le dice: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, te le habrías pedido a él y él te habría dado el agua que da vida. Esta mujer, asombrada de que un judío estuviese hablando con ella, ya que en aquel entonces no era bien visto culturalmente ni religiosamente, le dice: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua. El pozo es muy hondo, ¿de dónde pues vas a sacar esta agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y aquí el Señor le responde: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él ese agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Convencida de su necesidad, aunque no entendiendo bien aún lo que se estaba refiriendo el Señor, ella le suplica: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viviendo aquí para sacarla. Hoy el Señor nos dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Esta promesa solamente la podemos acceder todos aquellos que hemos creído en su nombre. Él es nuestra fuente de vida, nuestra dicha y nuestra seguridad. Dios siga bendiciendo grandemente tu vida. Qué tremenda bendición, hermanos. Todo lo que los obispos regionales nos han compartido, las promesas del Señor, que son fuertes, son firmes y poderosas, que nos han acompañado en estos 40 días de ayuno y de oración. Qué mejor forma de terminar y de cerrar este tiempo repasando las promesas del Señor. Yo quiero terminar con el verso 14, nuevamente, porque aunque mis colegas ya han compartido cada una de las promesas que el Señor tiene, el verso 14 termina diciendo entonces. Entonces significa que Dios responde cuando el pueblo se acerca a Él en los términos de Él, en los principios de Él. Hay una respuesta de Dios, hay una consecuencia positiva a esa adoración. Entonces el Señor será su delicia y les daré gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Hermanos, hay muchas formas de interpretar esta última promesa. Yo los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. ¿De qué herencia está hablando? No solo de la tierra, no solo de la tierra que fluye leche y miel. Está hablando de la herencia de los hijos, de las generaciones, de la descendencia que Dios le promete a su pueblo. Hermanos, qué mejor forma de cerrar nuestro tiempo de ayuno y de oración que encontrar que cuando buscamos a Dios, cuando ayunamos, cuando oramos, Dios promete bendecir a nuestros hijos. Dios promete bendecir a nuestros nietos y a las generaciones que vienen detrás nuestro. Dios promete bendecir a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones que están emergiendo y que se están levantando para llevar adelante el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hermanos, la Biblia está llena de promesas de Dios para nuestros hijos. En Isaías, por ejemplo, el capítulo 44 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación
y mi bendición sobre tus renuevos. Está hablando de nuestras generaciones que vienen detrás nuestro, de nuestros hijos. Derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, hermanos. Viene una bendición poderosa sobre nuestra iglesia, sobre nuestras nuevas generaciones. Isaías, por ejemplo, también, capítulo 59, verso 21 dice: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Otra vez, Dios promete bendecir a nuestras generaciones, a las descendencias de aquellos que aman y creen en Dios. Hermanos, hay muchas promesas, no puedo recitarlas todas, pero quiero decirte que también en Isaías 58 dice que cuando ayunamos y oramos, Dios se encarga de bendecir a nuestros hijos y a los que van a ser la iglesia en el futuro, que son el presente, pero que van a liderar el futuro. Y por último, el verso 14 dice: yo, el Señor, he hablado. ¿Cuál es la firma de las promesas de Isaías 58? ¿El supervisor nacional? No. ¿El supervisor mundial? No. ¿El profeta tal? ¿El apóstol tal? No. El capítulo 58 está firmado por el Señor. Yo, el Señor, he hablado. Iglesia de Dios, la promesa que te hemos compartido no te la compartimos por emoción o porque se nos ocurrió. Está firmado por Dios. Y si te apropias de esas promesas y le crees a Dios, Dios dice: tiene mi firma. Es como un cheque en blanco, firmado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria damos al Señor por este precioso tiempo de oración, palabras desafiantes que nos ayudan a seguir creyendo en nuestro Dios. 40 días de oración y ayuno, 40 días donde la Iglesia de Dios en Argentina se ha unido, se ha puesto de acuerdo para clamar, para interceder. Sin duda, Dios ya está haciendo grandes cosas y lo seguirá haciendo, porque la iglesia se ha puesto de acuerdo, porque la iglesia se ha unido con un propósito. Y como el fuego se ha encendido, como la presencia de Dios se está manifestando, no queremos cortar esto. Y queremos animarte y desafiarte e invitarte para el próximo martes 13 de julio. Vamos a comenzar todos los martes un tiempo de ayuno y oración. Lo queremos hacer a nivel nacional, donde todas las iglesias de nuestra nación se van a unir para buscar el rostro del Señor. Lo queremos hacer desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas, clamando al Señor por 3 motivos específicos. Primero, por el fin de esta pandemia. Segundo, por conversión de personas y por el bautismo del Espíritu Santo. Y tercero, por renovación espiritual. Sin duda, Dios continuará haciendo grandes cosas. Por eso te desafiamos. Todos los martes vamos a estar unidos, todas las iglesias del país, buscando el rostro del Señor. Y todos los martes terminaremos ese tiempo de búsqueda del Señor con una hora de oración en vivo, y lo vamos a hacer por la red de intercesión, por el Facebook. Allí vamos a estar transmitiendo y queremos que también tú seas parte para entregar ese ayuno, para entregar ese día en las manos del Señor, y todo lo que hemos propuesto, sin duda, Dios hará realidad. Por eso estás invitado. Oramos al Señor para cerrar este tiempo. Señor, yo te agradezco por la vida de cada persona de las iglesias. Gracias por cada familia.
Gracias por cada pastor de nuestra nación. Gracias por cada supervisor regional y bendecimos a nuestro supervisor nacional. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por el tiempo de intercesión y de oración que han dedicado en estos 40 días. Señor, veremos tu gloria, Señor. Veremos la manifestación, Señor, de tu Espíritu Santo en medio de las congregaciones, en medio de las iglesias, Señor. Los dones, los ministerios se van a activar, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, va a obrar en una forma poderosa en cada lugar, Señor, donde se reúne tu pueblo, Señor. Tú vas a hacer algo extraordinario. En el nombre de Jesús, Señor, cerramos estos 40 días de oración y ayuno, pero a la misma vez, Señor, con ese fuego y ese deseo que se encendió en el corazón, en las iglesias, seguiremos ayunando y orando todos los martes, Señor, porque queremos ver aún la gloria tuya mayor en cada iglesia y en nuestra nación. En el nombre de Jesús te agradecemos y ponemos todo en tus manos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Gloria damos al Señor. Querido hermano, querida familia, gracias por ser parte. Dios te bendiga, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu iglesia, y realmente confiamos y seguiremos esperando que la gloria de Dios se siga manifestando en cada lugar. Dios te bendiga y gracias por ser parte de este tiempo.